I wanna just dance, but he took me on instead. Oh, that was a monster in my bed. With friends, kids on a subway train. He tore my clothes right out. He hit my heart and then it hit my brain. I love that girl. That boy is a monster. 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 He hit my heart. I love that girl. He hit my heart. I wanna talk to her, she's hot as hell. He hit my heart. I love that girl. He hit my heart. I wanna talk to her, she's hot as hell. Bienvenidos al Lerele. ¿Alerele o no? ¿Víctima o verdugo? ¿Equipo de investigación o equipo de la mierda? Ya está llegando Halloween y hoy vamos a hablar de... Superfagotas, Jeffrey Dahmer. Bienvenidos al Lerele. Al Lerele. Al Lerele. Bueno, cuarto episodio de esta segunda temporada. Estrenamos mes, empieza octubre, nuestro mes favorito, el mes en el que celebramos Halloween, la Navidad de las raras, como decía La Prohibida, un mes de pues ya no se caen las hojas, empieza a hacer frío, empieza a hacer como un tiempo que abraza todo ese misterio y ese terror que nos encanta y... Pues como aquí, obviamente, como ya he dicho, es nuestra época favorita del año, vamos a dedicar este mes a, pues bueno, un pequeño espacio al terror, al misterio y para celebrar un poquito el Halloween. Pues sí, la verdad, qué maravilla que llegue al otoño y bueno, la tradición del otoño en verdad es celebrar a los muertos, porque claro, como venía el frío, la gente decía que era porque estaban los espíritus más cercanos a nosotros, ¿no? Era como darle esa explicación un poco, ¿no? Entonces, bueno, justamente cuando ya llega el frío, pues es cuando de repente están los fantasmas acechándonos. Me cago. Y en este podcast hemos venido a hablar de 3 fantasmas. Bueno, hay 2, porque uno todavía no se ha muerto. Vamos a hablar de 3 asesinos. Y como nuestro podcast está muy enfocado a la temática LGTBQ+, pues los 3 van a ser del colectivo para demostrar que nosotros también somos de armas tomar. Bueno, la verdad es que son 3 personas, han sido, o personajes, mejor dicho, bastante peculiares. Uno de ellos está ahora mismo en boca de todo el mundo, ya que Netflix ha estrenado una especie de docuserie protagonizada por Evan Peters y dirigida por Ryan Murphy. Por Ryan Murphy, exacto, que bueno, este hombre está dirigiendo últimamente pues mira, todo. No, y además genial porque Ryan Murphy es gay y Evan Peters es bisexual. Con lo cual, todo queda en casa. Todo queda en casita. Sí, es verdad que Ryan Murphy siempre tiene como... Yo me siento bastante identificado porque tiene como un lado muy fantasía, muy de musical, muy de colorinchi, y luego a la vez le atrae mucho, ¿no? Un poco lo perturbador, lo oscuro. Bueno, es, ¿no? El director de American Horror Story, de American Crime... Tiene, sí, ¿no? Como mucho background. Luego vamos a comentar un poco, porque a mí también me ha sorprendido mucho esta revisión. Yo creo que ha sido un reset también de su propio imaginario, porque es un poco diferente también esta serie que ha hecho, esta serie que ha hecho del caso de Jeffrey. Entonces, bueno, vamos a hablar de Jeffrey Dahmer, que hay una historia detrás muy macabra, que es probablemente uno de los asesinos en serie más infames de Estados Unidos y que yo creo que se han hecho un mogollón de películas y de... Bueno, ha inspirado muchísimo en muchos relatos. Antes de empezar me gustaría decir y aclarar que nosotros tenemos un poquito de humor negro y hay veces que nos reímos de estas cosas. No son graciosas, pero hija, es que nosotros no sé por qué tenemos este pequeño toque y entonces pues, igual hago un chascarrillo que espero que no nos esté viendo algún familiar de ninguna víctima, pero si es así, no es nuestra intención, cielo. Yo es verdad que a veces me río de nervios, me está costando mucho, o sea, yo por ejemplo todavía esta serie no la he terminado.
Y me está costando mucho porque hay como una parte de mí que, porque yo soy así, ¿no? Me gusta mucho como ese morbo del misterio, de lo desconocido, de, en este caso, ¿no? De al final intentar entender, si es que se puede entender, cómo esta persona gestiona los asesinatos y el porqué y demás, pero el ver a las víctimas, que al final obviamente cómo no vas a empatizar también con ellas y ver lo que pasó, a mí me cuesta muchísimo. Hostia, es que la serie es muy fuerte porque, claro, bueno, luego lo haremos, porque lo que quieren conseguir con ello es una cosa que yo creo que consiguen, ¿no? Que al final es que también empatices un poco con tu propio ser y no hace extrañar, ¿no? Que tú te sientas identificado, porque el otro día salió una lista de todos los asesinos en serie más infames y casi todos han salido los horóscopos de cada uno de ellos y casi todos eran Virgo como tú. Sí. Qué cosas. Yo no me extraña, o sea, a ver... ¿No te extraña que tú cualquier día... No, a ver. ¡Levanta, puta! Piano. Yo, claro, lo digo, a ver, yo entiendo que alguien llegue a cometer un asesinato. No un asesinato en plan por placer, sino el hecho de cometer un asesinato creo que lo puedo llegar a entender. Y luego, como buen Virgo que soy, y no me avergüenzo de ello, lo que sí que entiendo de que algunos de estos asesinos, si es que el horóscopo nos vincula de alguna forma, sean asesinos seriales, es el hecho de ser muy meticuloso, de intentar tener todo muy bien hilado, de deshacerte de las pruebas. Yo, si fuera un asesino en serie, creo que sería así, sería de trabajo fino, la verdad. Sí, yo creo, a ver, en el caso de Jeffrey Dahmer, ahora comentarás un poco cuál ha sido tu historia, pero yo creo que lo que le pasó es que era más tonto que lo que pasa. Pero es que, de claro, Jeffrey Dahmer, cariño, no era Virgo. Jeffrey Dahmer nació en mayo. No, eso no. Y entonces, ¿mayo qué era? ¿Tauro? No estoy muy seguro. Dependiendo en qué mes. Sí, el 21 de mayo. El 21 de mayo, pues yo creo que es Tauro, sí. Pues bueno, Puede ser, ¿no? pues por ser Tauro, pues así le pasó, que le pillaron con las manos en la masa. Sí, o Tauro o qué, o Leo o Cáncer, no me acuerdo. Esto ya. si llega a ser Virgo, esto no le pasa. Bueno, lo que sea, el asunto es que Scorpio, mucha fama tenemos, pero no hay ni un solo asesino que sea Scorpio. Con lo cual, me siento muy orgulloso, mucha fama tenemos. Bueno, ponnos un poco de antecedentes para aquellos que no conozcan la historia de Jeffrey Dahmer, que nosotros no la sabemos de pe a pa, pero igual hay gente que no. Así que haz tu papel de señora rigurosa, que para desvariar ya estoy yo. Bueno, pues nada, vamos a hacer un breve resumen cogido de la internet, por supuesto, pero bueno, yo creo que precisamente, valga la redundancia, resume muy bien el por qué este hombre pues es bastante relevante dentro de los asesinos en serie más conocidos. Jeffrey Lionel Dahmer, que nació un 21 de mayo de 1960, fue conocido como el caníbal de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee. Esto es debido a que bueno, fue un asesino en serie y delincuente sexual estadounidense que cometió el asesinato y desmembramiento de 17 hombres y adolescentes. Todo ello entre 1978 y 1991. Muchos de sus asesinatos posteriores involucraron necrofilia, canibalismo y la preservación permanente de partes del cuerpo, generalmente todo o parte del esqueleto. A ver, bueno, falleció en el año 94. Si estáis viendo la serie y no conocéis la vida de este hombre y no queréis spoilers, pues saltaros un minutito. Pero bueno, falleció, no sé si tú lo sabes o te voy a hacer spoiler. Hazme spoilers y total ya. Bueno, falleció en la cárcel. Se lo cargaron. Básicamente, sí, porque siguió siendo un chulo, como el chaval ese que fumaba en el diario de Patricia, y claro, en la cárcel pues allí no se andan con chiquitas y se lo cargaron. Muchos familiares de las víctimas estaban la verdad bastante agradecidos de que tuviera un final bastante escabroso como el que él había causado a tantos chicos. Es un caso como muy repulsivo y muy repugnante, ¿no? Porque bueno, cualquier asesinato es asqueroso, pero claro, el asesinar a menores, 2 de ellos o 3 de 14 años... amputaciones, ¿no? Quedarte Sí. con partes, quedarte con la cabeza de un cuerpo, abusar de ellos. Tiene como de todo este señor. Sí, total, o sea, esto llevado... Y encima pensamos que esto es una cosa como muy del pasado, ¿no? Pero pones en las noticias de Google caníbal, citas, o pones asesino de Grindr y ves como...
en la actualidad, hace poco han detenido aquí en Madrid a uno, en Bilbao detuvieron a otro, en Massachusetts creo que a otro, es decir, que esto sigue pasando. Lo que yo creo que ocurre ahora, que no ocurría antes, es que ahora estamos como más localizados, hay cámaras por todos los sitios, estamos, pues tenemos enseguida acceso a internet, nuestros familiares enseguida saben si estamos o no estamos en línea, estamos conectados a internet permanentemente, y ahora es como mucho más difícil que esto se sostenga en el tiempo y no asesinen a 17 personas, pero lo cierto es que estas personas siguen estando, estas cosas siguen sucediendo, y la verdad es que da un poco de miedo, ¿no? También es verdad que esto es algo que hemos hablado ya aquí en la primera temporada, creo que en el capítulo que hablábamos un poco de las redes de contacto, que por un lado, como tú bien dices, es verdad que hay como, en teoría, ¿no?, un poco más de vigilancia porque estamos más conectados, pero también es verdad que, por ejemplo, este hombre Jeffrey Dahmer, algunas de sus víctimas las sacaba pues de clubs, conocía allí a un chaval y a lo mejor pues luego se lo llevaba a su casa y tal, que era algo que, bueno, era la forma, ¿no?, de ligar que siempre se ha gestado. Pero es verdad que ahora también es muy fácil, ¿no? Porque ahora a través de aplicaciones directamente tú puedes traer a una persona a tu domicilio sin pasar por ningún sitio ni ningún filtro, ¿sabes? Total, pero también puedes decir, oye, este chico es un poco total, y entonces preguntas a un amigo, porque aquí todas las fagotas se conocen entre todas, Sí. y dice, uy, a esa no vayas que está, vamos, más para allá que para acá. Bueno, la verdad es que es una historia aterradora, ¿no? Y me gustaría centrarme un poco también en la serie, porque esto es una historia que ya lleva años y efectivamente es horrible, pero la serie me ha gustado mucho cómo la han enfocado, porque si algo he sido como súper reincidente, o al menos hay algo que no me ha gustado siempre de todas las películas de psicópatas o asesinos en serie, es que lo suelen pintar como personas muy alejadas de la realidad, ¿no? Y muy poco humanizados. Tanto es así que, bueno, pues quizá nos vemos envueltos en un asesinato o entendemos en nuestra vida a alguien peligroso y pensamos que no lo es porque es aparentemente normal. Y es que realmente yo creo que asesinar es bastante fácil, y yo creo que es bastante simple. O sea, no es una cosa que de repente salga Freddy Krueger con la cara llena de llamas. Es que es una persona aparentemente normal, que aparentemente normal de repente te ha asesinado y no lo puedes captar fácilmente, yo creo, ¿no? Y esto es lo más aterrador de todo, que yo creo que ves en la serie, ¿no? La facilidad que hay de que las líneas vayan siendo rebasadas, ¿no? De una cosa lleva a otra, es decir, van tirando un poco del hilo, porque al final, claro, dices, al final a lo largo de la serie, conservaba partes de sus cuerpos. Era un chaval que desde pequeñito, bueno, se había sentido discriminado, apartado, sentía que no tenía como mucha compañía, se sentía solo, con lo cual, bueno, pues iba buscando la compañía de otras personas, que con eso podemos identificarnos un poquito muchas personas, ¿no? El hecho de sentirnos solos y el querer tener compañía constante. Claro, hay personas que lo que hacen es buscarlo, pues, a través de aplicaciones como por ejemplo puedan ser aplicaciones de contactos, ¿no? Pero este señor lo que hacía era pues matar a las personas para que permanentemente se quedasen con él en su casa, ¿no? Es un poco lo que la explicación que le dan en la serie. También estamos a finales de los años 70 en Estados Unidos. Quiero decir, ni siquiera habíamos entrado en los 80, que los 80 también fueron, quiero decir, a nivel del colectivo era todo, o sea, no es lo que es ahora. Sí. El poder relacionarte, el poder ligar, el tal, era en círculos muy reducidos. Y si salías a la luz, ¿no? Porque al final el estar dentro del armario era lo habitual, ¿no? Y de hecho, a ver, yo creo que también al final no se trata de romantizar al asesino, pero sí que es verdad que el asesino, como tú bien has dicho, no es un robot, es una persona. Claro. Y muchas veces no se trata de buscar una justificación, porque no la hay, pero sí que es verdad que un background sí que tiene, como cualquier persona. Y es bastante curioso que en el caso de Jeffrey Dahmer, el background es bastante horrible. O sea, al final es verdad que tiene un background como el que muchas personas tienen, ¿no? De bullying y demás, pero claro, una persona homosexual que no lo puede exteriorizar por la educación que le han dado en su casa, porque vivió gran parte del tiempo de su adolescencia con su abuela, que era una mujer súper cristiana y tal, la rectitud de su padre, y luego sus padres, una familia súper desestructurada, que le llegaron a dejar solo durante meses en casa, siendo un adolescente, todavía estando en el instituto, y ni siquiera se habían dado cuenta de que estaba solo. Yeah. Entonces me imagino que también crecer en ese ambiente, como has dicho tú, tan falto de cariño, no es justificación para nada, está claro, pero es la semilla.
es el desencadenante, es el trigger, ¿no? Un poco, ¿no? Hay como desencadenantes. En este caso, a mí los asesinos que más me atormentan siempre son los que efectivamente no hay ningún tipo de desencadenante, ¿no? No hay algo que digas, mira, pues por esto hacía esto. Y yo creo que una de las cosas que más nos gusta de ver, pues programas de televisión que hablen acerca de asesinos, es tratar de comprender la mentalidad de una persona que tiene eso, ¿no? Pero es que hay veces que efectivamente nunca la vas a entender, porque hay veces que hay cosas que no tienen ningún tipo de explicación, que a mí personalmente son las que más me gustan, porque al final, pues eso, tratas de decir, jolines, que han pasado por esto, tratando de que la maldad sea menos mala que lo que es, que realmente al final la maldad es pura y dura y es cemento y es hormigón, es una hostia. Hay asesinos en serie, por ejemplo Richard Ramírez, que era un asesino en serie también en Los Ángeles y mató sobre todo a gente mayor, y lo hacía un poco, empezó como por robos que acababan mal, fue matando y bueno, y luego siguió matando, y realmente ahí no hay como mucho background. Era un tío que era maldad pura y dura, que va a raíz de robar, de dinero y tal. Pero es verdad que en el caso de Jeffrey Dahmer es como bastante... Hay como un caldo de cultivo. Sí, hay como mucho background. Hay una falta de cariño evidente, hay un alcoholismo... Pero yo creo que eso es también consecuencia de, ¿no? Claro, lo que pasa es que, por supuesto, claro que al final el alcoholismo es una vía de escape para muchas personas de una depresión y de traumas y tal. Pero claro, en este caso sumó, porque al final era una persona que no estaba en plenas facultades cuando cometía los asesinatos. De hecho, en muchos de los primeros asesinatos no eran asesinatos planeados, porque lo que hacía era perforar el cerebro de las víctimas con una taladradora para inyectar ácido de tal forma que la víctima no era matarla. Al principio la intención era dejarla como un zombie, dejarla tonta para que se quedara con él. O sea, sí, era la necesidad de tener a un novio, por así decirlo, sí, que estuviera con él, que no le abandonara, que no le dejara. Es verdad que este chico, por lo que se ve en la serie, pues tampoco era muy lúcido, sumado al alcoholismo y tal, pues entonces, claro, es como curioso, ¿no? Porque tampoco es como matar por matar. Luego es verdad que, bueno, él siente excitación con los órganos de las personas. Es que es muy fuerte, claro, porque luego va desarrollando, se da cuenta que todo su entorno va teniendo como experiencias sexuales y él no tiene ningún tipo de líbido. Entonces se empieza a dar cuenta a medida que va creciendo que tiene, bueno, pues erecciones cuando está, por ejemplo, en el instituto o en el colegio, pues haciendo por las autopsias a las ranas, empieza a ver las vísceras de los animales y empieza a tener como erecciones y empieza a sentir como excitación con eso, ¿no? Esto tiene un nombre que de hecho lo dicen en la serie, no recuerdo ahora mismo cuál es, pero tiene un nombre y dicen que, bueno, está asociado a que la viscosidad de los intestinos y el hecho de que sean brillantes es como lo que da la excitación, porque recuerda a una vagina o recuerda a un pene cuando está en erección o cuando está teniendo como todos esos flujos, ¿no? Y bueno, pues por ahí va un poco, pero luego empieza ya a fantasear con tener relaciones sexuales con personas muertas. Entonces va traspasando líneas y líneas y líneas y líneas. Claro, estas cosas como que le van atormentando y empieza a refugiarse en el alcohol, empieza a refugiarse en las drogas, al final va cruzando líneas y nada le llena por dentro. Yo creo que es que se parece demasiado a cualquier ser humano, siendo un auténtico monstruo, ¿no? Es realmente lo aterrador, porque incluso en la serie juegan con algo que es fíjate, yo estoy planeando un tatuaje, tú lo sabes desde hace tiempo, que es justamente abrazar tus propios demonios. Está un poco inspirado en El Exorcista, en música y tal, pero me sorprendió porque justamente lo representaba Ryan Murphy muy bien, como yo lo tengo también en la cabeza, ¿no? En la serie hablan de la película del Exorcista 3, o incluso también hablan de Star Wars, que hay como ese lado oscuro, y es que la representación de lo bueno y de lo malo siempre está presente en todas las películas. Al final, si ves cualquier tipo de película, Voldemort y Harry Potter, el bien y el mal, continuamente es algo como muy recurrente, ¿no? Y habla de que muchas veces, y lo hemos comentado en otros podcasts, hay personas que también nos sentimos identificados con las villanas de Disney, con la maldad, y en este caso Jeffrey Dahmer se sentía muy identificado en la serie, desconozco si esto forma parte también de la realidad, muy identificado con el demonio del exorcista.
Y entonces por ahí empieza a atar cabos y es como si se sintiese más atado con la maldad, más atado con los pensamientos negativos por cómo le había hecho sentir la gente, ¿no? Solo, y ese entorno que tenía también religioso que le hacía sentir que no estaba bien al ser a lo mejor gay o al tener según qué tipo de vidas y de pues aficiones, podríamos decir, ¿no? De gustos sexuales, de filias, realmente pues le hacían sentir como un demonio, ¿no? Y yo creo que esto iba siendo como cada vez más agravante, hasta que finalmente va cometiendo el crimen cada vez más atroz que el anterior, ¿no? Y de una manera como completamente inocente en un principio, empieza ya como a planearlo y a excitarse con todas estas asesinatos. Sí, es que yo creo que al final, a ver, que es lo que digo, no es una justificación, pero el problema es que cuando... O sea, yo creo que no todas las personas, eso es justamente lo que nos hace diferentes, ¿no? El plan, en cómo somos y las herramientas que tenemos. Pero es verdad que si tú a una persona la coartas la forma de ser, que decir, este chaval al final tenía una necesidad mortal, nunca mejor dicho, de tener cariño y de tener a alguien a su lado, cosa que no tenía porque su propia familia le había dejado tirado, y luego ese cariño a nivel afectivo de pareja, él se sentía atraído por hombres, cosa que era aparentemente imposible dentro de su círculo. Entonces yo creo que al final, claro, a lo mejor no es justificación, puede que hubiera otra persona, y ha habido muchas personas a lo largo de la historia que a lo mejor han vivido reprimidas y ya está, y no han matado a nadie. Pero claro, me imagino que también el cúmulo de todo eso, pues habrá personas que a lo mejor si no estás bien o lo que sea, pues eso estalla, y en el momento en el que estalla y a lo mejor matas a tu primera víctima, que además en teoría le mata no es intencionadamente, no, o sea, lo que planea es un secuestro, eso sí, para tener como a esa persona con él, pero luego le mata porque la otra persona quiere irse y él no quiere que se vaya. Sí. Vaya, pero que tampoco es... Estamos diciendo que solamente tampoco es tan normal, quiero decir. No, o sea, no. Lo que quiero decir es que al final... Que por lo que decías tú de tanto la bondad como la maldad, o sea, yo creo que para empezar es verdad que las películas siempre nos muestran el héroe y el villano y la gente se suele identificar, bueno, hay mucha gente que aparentemente se identifica con el héroe porque es como lo que está bien visto socialmente, pero quizás hay muchas personas que se identifican con el malo porque quizás es lo más natural, porque no hay nadie que sea la bondad personificada, es que no lo hay. Entonces... Y que yo creo que todos los seres humanos tenemos bondad y tenemos maldad. Pobre de aquel que no sepa que tiene maldad dentro. Y de hecho, precisamente la película del Exorcista, yo la veo como una metáfora más bien de todo ello, ¿no? O sea, tienes un Dios dentro, algo bueno, que te dice cosas buenas, pero también tienes un demonio dentro, ¿no? Y eres tú el que le da el poder a una cosa u otra. Y por eso yo creo que también empatizas en la serie, ¿no? Con el asesino, porque en un principio empiezas a ver, jolín, es que yo me identifico también con todo esto porque estos pensamientos también los puedo tener. Y lo que realmente aterra cuando estás viendo la serie es, joder, es que entiendo también al asesino. Claro, pero porque... Dios mío. Porque a lo mejor lo que luego pasa es que tú sí tienes un control que él no tenía, pero es a lo que quería decir cuando que al principio su intención no era matar, que es que al final de un descuido que es que se carga al tío y al cargárselo descubre que ha conseguido su objetivo principal, que es tener a alguien que no se va a ir porque está muerto, al final eso va a más. Porque es como funcionan muchas cosas en la vida, van en cadena. Cuando tú te das cuenta, cuando una persona, por ejemplo, tiene una fobia y de repente un día la ha superado, pues al día siguiente es más fácil que la supere y ya, pues esto es lo mismo. Tú matas a una persona y probablemente, pues, bueno, no digo a todo el mundo, pero bueno, que es una cadena, ¿no? Entonces, no sé, no es exacto, no es justificar, ni es romantizar, ni nada, pero es bastante curioso el hecho de que ves que hay un montón de factores que le han condicionado por completo y que han sacado ese lado malo, como tú dices, que yo creo que podemos tener todos perfectamente. Es que Ryan Murphy es un genio, porque tú estás viendo una película y a su vez él está viendo una película que es El Exorcista, y entonces te sientes que estás en la escena porque tú estás empatizando también con el malo de la serie. O sea, lo hizo de tal manera en la cual él estaba acompañado viendo la película del Exorcista diciendo que se sentía el demonio, y tú estás viendo la serie en ese episodio piloto, que yo creo que es el gancho, precisamente, que es, joder, es que a lo mejor yo también puedo acabar así.
¿Sabes lo que te quiero decir? Y te hace que te veas la serie para que luego te des cuenta de que efectivamente no cualquier persona acaba así, porque efectivamente hay una serie de anomalías en el cerebro que te hacen pues acabar así, ¿no? Y de líneas que no vas a traspasar nunca en tu vida, pero el gancho del episodio piloto realmente es ese precisamente. Como ve Jeffrey Dahmer o Evan Peters al demonio del exorcista, a Pazuzu para ti es Jeffrey Dahmer en la serie. Y es como, Dios mío, pero ¿cómo lo ha hecho tan bien? Qué bien hilado, qué fino. Tenía mucho miedo de que lo hiciese Ryan Murphy, porque antes comentabas tú, tiene una estética muy pop. O sea, muy colorida, muy... Es como muy pop, es que no hay otra manera de decirlo, ¿no? Y digo, jolín, a ver cómo lo hacen esto, porque esto como mucho más lúgubre, de repente yo me imagino otros entornos, y yo creo que se ha reinventado muy bien el tío, o sea, está destrozando American Horror Story, que cada temporada es peor que la anterior, pero yo creo que ha conseguido hacer algo súper guay. Yo creo, fíjate que lo de American Horror Story, haciendo aquí un salto, es una cuestión económica, quiero decir, porque creo que él como director, de hecho precisamente esta serie encaja perfectamente dentro de la saga de American Crime Story. Es que las inquietudes que tiene. Es lo mismo, es un asesino en serie americano, pero la han querido como desmarcar de esa serie. Yo creo que tiene que ser algo de dinero. Me gustó mucho también viendo la serie que generalmente tendemos a pensar que los asesinos son genios. Y hoy ¿cómo ha podido hacer esto? Fíjate cómo se lo ha podido montar para que... Y te das cuenta cómo, por ejemplo, los asesinatos que cometió Jeffrey Dahmer en la época eran generalmente a personas negras o personas racializadas. Y me gusta mucho cómo está representado, porque si os fijáis en la serie, cuando detienen a Jeffrey Dahmer, hay dos policías, es uno blanco y uno negro, ¿no? Uh-huh. Y el negro juega el papel justamente de cuestionar si Estados Unidos ha sido justo en la historia, que evidentemente no, y se ve todo el tema del racismo que hay porque no les han hecho caso, porque efectivamente estaban matando a negros y eran además negros los que estaban quejando de que Jeffrey Dahmer había algo sospechoso, ¿no? Y el caso omiso que le hacían. Y homosexuales, claro. Y encima homosexuales. Hay una escena en el episodio piloto que cuando van a entrar no quieren entrar y yo ni caía del por qué. Y es porque está el estigma del SIDA, que dices, Dios mío, o sea, es que, fija, que lejos estamos también de eso, pero a la vez es que fue ayer. Hombre, y por ejemplo, uno de los tampoco, bueno, siempre digo spoiler, pero claro, realmente es que esto estamos hablando de la vida de una persona, no de la serie en sí, pero bueno, uno de los asesinatos que cometió fue un chaval de 14 años al que justamente le hizo esta práctica de perforar el cerebro y echarle ácido. El chaval se despertó, consiguió salir de la casa porque él salió a comprar, consiguió llegar hasta el portal y cuando llegó al portal se lo encontraron unos vecinos, llamaron a la policía y cuando vino la policía justo llegaba Jeffrey con la compra y él simplemente tuvo que decirle a la policía que era su novio, claro, que era alcohólico, era rubio, blanco y tal. Entonces al final fue, bueno, está este señor blanco rubio diciéndonos a un chaval que se le veía perfectamente que tenía 14 años, pero bueno, dice que su novio, el chaval, era negro. Y es verdad que no se le entiende al hablar y tal, porque obviamente tenía el cerebro frito y tal, pues para adelante, vuelta a casa. Ni le pidieron documentación, nada de nada, cuando las dos personas que habían llamado a la policía, que eran una chica y una señora que también eran negras, les estaban diciendo, este niño es menor de edad, ¿está usted seguro, agente? Bueno, estaba leyendo muchos comentarios que decían la incompetencia de la policía, pero esto no es incompetencia. Es que esto, en este caso no era incompetencia, en este caso era que efectivamente estaba habiendo una discriminación horrible. Pero ¿no? Mira, yo generalmente como no experto, pero vamos, que consumo un montón de documentales de criminales y demás, y generalmente en todo el mundo, pero en Estados Unidos, que es como la cuna, ¿no? Sobre todo en los años 70-80 de los asesinos en serie, el problema de la policía, la falta de investigación, la falta de comunicación, el estigma de X cosas, el racismo, tantas cosas. Y bueno, y el racismo en la policía americana es algo que se sigue viendo, que personas que ni siquiera están involucradas en ningún acto delictivo, simplemente por ser racializadas, incluso se las ha llegado a matar, que es bastante fuerte este asunto.
Te digo una cosa, decimos de Estados Unidos, pero en España hay una serie de historias también. Que lo que ocurre es que en Estados Unidos han sabido muy bien vender estas historias para que cinematográficamente les rente incluso hasta esto, ¿no? De hecho, hace poquito estaba la familia de Jeffrey Dahmer diciendo, pero bueno, todavía seguimos con esto, ¿hasta cuándo vamos a poder descansar de esta pesadilla, de este infierno que vivimos? Hemos ido superando este shock a lo largo de nuestras vidas, poder convivir con ello para que ahora de repente otra vez venga esto de vuelta, ¿no? Lo que ocurre es que aquí en España no ha habido la proyección que se le da en Estados Unidos y la romantización que se le ha dado en Estados Unidos haciendo películas o llevando casos que eran como más simples al cine muchas veces y haciéndolo como mucho, incluso por los medios, haciéndolo todavía un poco más televisivo de lo que luego realmente era, ¿no? Pero aquí en España podíamos hablar, de hecho, este mes de casos que han ocurrido aquí en España como súper turbios que es increíble y que muchas veces deja a Estados Unidos a la altura del betún en algunas historias, ¿eh? Sí, hombre, España es un país, yo qué sé, la matanza de Puerto Rico, por ejemplo, hay crímenes horribles y extremos. Es verdad que, bueno, América es la cuna del cine, Hollywood, de la producción de películas y de series, y obviamente hacen lo que saben hacer muy bien, que es hacer series. Yo entiendo por un lado a la familia de Jeffrey Dahmer que estarán fritos, pero bueno, también entiendo a todas las familias de las víctimas que a lo mejor esto también es una parte también de rendir homenaje a las víctimas, ¿no? Porque al final la forma en concreto en la que esta serie trata a las víctimas está muy bien, quiero decir, las trata desde un punto de vista protagonista, no como al final personajes secundarios de una película que van matando, y yo creo que eso es de agradecer y también es una forma de dar difusión a lo que le pasó a esas personas, porque al final son 17 víctimas que a la hora de la verdad en el juicio pues ya está, son 17 personas, 17 números y ya está. Entonces yo creo que también merecen como ese reconocimiento. Voy a hacer un salto. Sí. Vamos a saltar a otro asesino en serie bastante conocido en la historia de Estados Unidos. Que también lo hizo Ryan Murphy, la serie, ¿no? Que Ryan Murphy también se fichó en él. Sí que era, ¿no? Para dentro de American Crime Story. Sí. Que dentro de, englobando el famoso asesinato de Gianni Versace. Que es Andrew Cunanan. Wow, es que esta historia igual, o sea, es que es shock, te quedas con ella, o sea, es que es para flipar. Pon un poquito, refréscame porque es de mis series favoritas, la de American Crime Story de Versace, es de mis series favoritas, o sea, me parece que la hicieron con un gusto y una exquisitez, que es que yo quedé completamente. En esta ocasión yo creo que prestaba que fuese como bonita, ¿no? Porque como se trataba de algo de moda y tal y cual, me parecía que era necesario que se le diese ese componente, ¿no? De visualmente, pues, con otro rollo. Pues Andrew Cunanan nació en el año 69 en California y bueno, se llamaba Andrew Philip Cunanan, pero le conocían por simplemente Andrew Cunanan. Fue un asesino en serie estadounidense y asesinó, dicen, al menos 5 personas, porque claro, bueno, se dio como una fuga, fue matando gente, con lo cual tampoco se sabe muy bien. Entre ellas está el diseñador de moda Gianni Versace, que lo mató a las puertas de su casa en Miami, y también mató al empresario inmobiliario Lee Miglin en Chicago. Bueno, falleció con 27 años, se suicidó antes de que le encontraran, se suicidó ahí en una casa de estas flotantes que hay en Miami. Y bueno, tenía esta táctica, ¿no? Era una persona un poco que no tenía donde caerse muerta, y él lo que, bueno, pues intentó ligar a gente con dinero, entre ellas Gianni Versace, y bueno, como la cosa no cuajó, pues es que le dio matarile. Son issues muy cotidianos. O sea, el anterior era la falta de cariño, pues el sentirse solo, ¿no? Que yo creo que es algo que todo el mundo podemos tener, evidentemente, ese sentimiento para poder empatizar también un poco con el asesino, que yo no sé si esto es muy polémico, ¿no? Y en este caso era, pues precisamente, era una persona que efectivamente lo que quería era conseguir ser algo en la vida y tener dinero, y entonces lo hacía en base a juntarse con personas a las que poder alcanzar algo, ¿no? Que ya el germen de base, tanto de una cosa como la otra, ya requieren de que efectivamente pases para
gestionar un poco eso, ¿no? No hace falta llegar a matar para que te des cuenta que tienes un problema de cómo vives tu vida, ¿no? O sea, ya hay un desencadenante en el cual dices, coño, aquí algo no va bien, porque tengo esta obsesión por buscar algo que yo no tengo, Sí. o alcanzar algo que yo por mí mismo no lo puedo conseguir. Esto es un poco como el germen, ¿no? De lo que ahora son los sugar babies y los sugar daddies y Tal todo cual, esto, ¿no? tal Al cual. final, este chico, vamos, de hecho, a ver, oficialmente es lo que se dice, vamos, que él ejercía la prostitución para poder gastarse sus cosas y a la vez codearse con gente de dinero. Y básicamente sobrevivía haciendo este tipo de relaciones. De hecho, al final, un poco lo que se dejaba entrever en la serie, ¿no? Es como que él llegó a estar muy obsesionado Sí. con Gianni Versace. Pero no solamente era una persona que evidentemente para llegar a estos extremos yo creo que tienen que ser personas muy obsesivas y en este caso por ejemplo Andrew Cunanan también estaba muy, muy obsesionado con el físico, con el lucir pues lo más consumible posible, su cuerpo de gimnasio, todas estas cosas como las tenía como súper presente. Hay una escena de ¿cómo se llama? El que le dio Chris, ¿cómo se llama? El actor que le encarnó, bueno, que sale bailando con un tanguita rosa. Esa escena es espectacular, no porque salga desnudo, ya ves tú, a mí el atractivo del actor me la repanfifla, que es el de Glee. Darren Criss pues es el típico prototipo que a mí la verdad es que yo siento un poco de rechazo, sinceramente te lo digo. Pues yo que me acuchille Sí, te queda cuchille con qué puñal. con lo que toqué. Con lo que toque. A ver, yo aparentemente ese tipo de personas, no por nada, sino porque es que creo que están como muy llenas de prejuicios y a simple vista me parecen como que me dan pereza, ¿no? Pero en ese momento en el que sale entangado con su cuerpo sudoroso, siendo muy femenino, a mí lo femenino en el hombre me parece como muy atractivo, porque creo que tiene que tener muchísima valentía y muchísima seguridad para poder expresarlo, ¿no? Es algo que me parece súper atractivo, porque yo creo que si algo gusta y algo es atractivo es la seguridad. Entonces, cuando una persona, un hombre, expresa la feminidad, es ser muy valiente y entonces significa estar también muy seguro de sí mismo y por eso me parece tan atractivo, ¿no? Entonces, cuando de repente le veo ahí con su tanguita rosa desfilando y no sé qué, no sé cuándo, digo, mira, de verdad me está gustando mucho de repente también este asesino fagota. Pero no sé, realmente el asesinato de Versace fue un evento increíble, ¿no? Y una exposición también del tipo de vida que se llevaba un poco, ¿no? Puso a la luz, pues eso, las relaciones un poco de abuso de poder que se llevan viendo durante toda la vida del señor. De hecho, hemos hablado muchas veces en este podcast de estas dinámicas, ya no solamente de esta dinámica en concreto de Andrew Cunanan y de la historia que se da en esta historia, ¿no? Sino también de la anterior, la soledad, el hecho de los desencadenantes que hay para poder, que te condicionan a la hora de tomar decisiones y que no te deberían de condicionar a la hora de tomar según qué decisiones, ¿no? Es que al final es un poco lo mismo, ¿no? Porque Andrew Cunanan quería como conseguir un estatus que no tenía y era un tío que tenía mucho delirio de grandeza. Entonces, es como, ¿no? Es un poco Jeffrey Dahmer, quiero decir, es intentar ser lo que no eres. Y en el proceso, como es algo súper forzado y que no consigues y que estás frustrado y que obviamente tu cabeza no va bien, pues si hay que matar, lo matas. puedes conseguir, o sea, es algo que se puede alcanzar, es decir, tener algo en base a conseguirlo por estar con otra persona. Hay muchas personas famosas que han conseguido llegar a algo por juntarse con otra persona, o sea, yo creo que esto es real. Lo que ocurre es que cuando este éxito te llega, sientes que no lo mereces, o sea, yo creo que es muy problemático conseguir según qué cosas en la vida si no es por mérito propio. Y el desencadenante ya es que tú no te sientes lo suficiente para tenerlo y por eso lo buscas en otra persona. Después, cuando ya lo tienes, el desencadenante y lo que te atormenta es cómo lo has conseguido, que te va a perseguir durante toda la vida y efectivamente vas a seguir pensando que efectivamente lo que tienes no te pertenece. Es que yo creo que lo que tú eres es por lo que tú has hecho y lo que eres tú. Quiero decir que luego en general en la vida, en el camino, te cruzas con personas que por lo que sean, por el motivo que sea o por lo que son, te suman
pues muy bien, quiero decirte. Pero Cuando al final... tienes inquietudes con personas que tienes afinidad con otras personas, es natural pues que Claro. conozcas a personas en diferentes ambientes y que efectivamente te puedan ayudar a según qué cosas porque te mueves en esos ambientes. Pero cuando el desencadenante es ir a una fiesta o juntarte con X persona porque sabes que igual puedes conseguir esto o lo otro, es muy diferente, claro. Hombre, en el caso de Andrew Cunanan es que es justo eso, es una persona que no era nadie relevante, que es una persona normal, y lo que él quería, su meta, era ser una persona muy relevante. Entonces, claro, está muy bien tener metas, pero si lo consigues a base de un trabajo, de una inquietud, de algo que te lleve a ese punto, pero al final a base de intentar relacionarte con personas a las que ni siquiera te une nada, al final era el sexo porque era la prostitución. Él lo consiguió a base de verga. Sí, pero bueno, consiguió morir con 27 años. Eso, estamos destripando las series, destrípanos esta. Claro. Tú eres el asesino de las series. Bueno, Dinos cómo yo murió. he de decir que todas las personas en la vida que sienten cuando hablamos de ese tipo de cosas, que se les está destripando algo, cariño, esto está basado en hechos reales. Si te estoy destripando diciéndote que el Titanic se hundió porque chocó con un iceberg, no es mi culpa, vuelvas a la escuela. No, a ver, digo lo de los 27 años porque sí se suicidó. Llegó a estar en la lista de la Interpol de los más buscados. 8 días después de asesinar a Versace. Claro, también es que, a ver, le asesinó cuando Versace iba, creo que salía, ¿no? O entraba de correr o de ir a comprar el periódico, tal, Sí. en pleno día, que además en enero pude estar yo allí justo en la puerta con Vic y no se me ocurre como peor plan para matar a nadie, porque es como matar a alguien en la Gran Vía. Quiero decir, que ¿Crees se te que, ve. a ver, habrá pasado muchos años, porque esto fue en el año 90, si no me equivoco, ¿no? O en los 90. Sí, a finales. No sé si realmente la calle esa es igual de transitada ahora que entonces. Hombre, es un paseo marítimo. Yo quiero habrá, pensar, sí, yo quiero pensar, o sea, yo cuando estuve, por ejemplo, tampoco es que fuera a las Ramblas de gente, pero quiero decirte que no es un callejón, que estás matando a Jenny Versace en la puerta de su casa en un paseo marítimo de Miami, o sea, Sí. en un sitio principal. Yo creo que estaba, como dice Rosalía, despechada. Es Y- la impulsividad, ¿no? Porque sí. al final lo que vio en las relaciones de abuso de poder generalmente es que la persona que tiene el poder te termina desechando. Entonces se sintió desechado. Es la manera de empatizar también en la serie con también el asesino, decir, joder, es que también, evidentemente también empatizas con Patricia, la que organizó el asesinato de Gucci, ¿no? Y dices, joder, oye, Totalmente. empatizo también con ella, ¿no? ¿Qué soy, no? Y a mí el hecho de que te cuestionen permanentemente tu bondad, que cuestionen y mancillen. A mí las personas que cuando dicen dime 3 personajes de las... hace poco se hizo este meme, ¿no? Dime 3 personajes con lo que te identificas. Y hija mía, los 3 personajes son María Teresa de Calcuta, el Papa y no sé quién. Hombre, por favor, un poquito de realidad, que algo de maldad todo el mundo tenemos. Así que yo siempre me gusta identificarme con las asesinas, con las hijas de puta, porque si una persona es buena, es precisamente porque es consciente de su maldad y sabe encararla y sabe domarla. Cuando una persona no es consciente de su maldad, no sabe domarla y no sabe domesticarla. Con lo cual, desconfíen del cura, que es una frase que siempre digo. Desconfía del cura, Eso. Carras, qué sabia. Es que esa película de Eso iba a Exorcista, decir yo. Es que, mira, generalmente una persona que que tiene la mente sana, que se conoce, que se autoanaliza, que tiene vida interior, sensibilidad, que tiene empatía, sabe perfectamente cuáles son sus puntos fuertes, flojos, los pensamientos que pueda tener correctos, incorrectos, pero que los tenemos todos, y sentimientos y sensaciones. O sea, las personas estas que solamente me identifico con Teresa de Calcuta, con Tamara Falcó y la Virgen María. Uy, Tamara Falcó, mal. qué tema este también. Sí, esa es otra que vaya, que va a dar ahora un discurso en no sé qué acto ir. Anda, marrana. Bueno, la cuestión, que esa gente desconfía del cura porque esos son los peores. Sin embargo, la persona, como dices tú, yo cuando vi la película de Versace, iba a decir, de Gucci, cuando la Patricia y eso se carga al marido y tal, pues dije, pues yo lo haría. O sea, ¿lo haría en qué sentido? ¿En que yo tengo ganas de matar a alguien? No. Pero en ese contexto
cómo pasa a ver, la mujer era una mujer muy tóxica, la verdad, pero también era una señora con un par y que le había resuelto la vida al marido y el marido era un desagradecido. Pues oye, lo puedes llegar a entender. Aquí entendemos a todo el mundo. Como dijo ella, dijo, yo no le disparé porque tengo mala puntería, que si no lo hubiera hecho yo. Pues lo entiendes. Literalmente reconocer que no haces muchas cosas en la vida porque eres un auténtico inútil. Es que sí, es que ya, o sea, vamos a ver, hay que ser consciente de que efectivamente también somos unos inútiles y pues todo bien, sinceramente. Pues me gustaría hacer como otro salto a una persona... Otro big reveal de una persona también con muchas ansias de protagonismo. Desde mi parecer, esta persona sí que con mucha maldad dentro. Oye, cuidado que este sigue vivo, ¿no? Este sigue vivo, aquí te esperamos. Esta es la fagota. Vladimir, que es como se llama. La fagota que tiene fascinación por lo icónico y recrear, creerse Madonna, vaya. Esta es otra fagota así como, bueno, como ya ha dicho Darko, ya que nosotros solamente referentes fagotiles, aunque sea de asesinos en serie. Y es el famoso Luca Rocco Magnotta. No sé si os acordáis, hace ya unos años salió un documental en Netflix que se llamaba Don't Fuck with the Cats, en blanco. Sí. No juegan con los gatitos, ¿no? Sí. Algo así, o... Cuidado con los gatitos, o en español era como cuidado con los gatitos. Exacto, Don't Fuck with the Cats, no se metan con los gatitos. Porque, bueno, este señor... Bueno, voy a leer su pequeña biografía y yo ahora... Vamos, sí, ahora podemos añadir más. Es que ve a Reina también. Sí, es que es muy... Esto sí que es muy fuerte. Bueno, hombre, todos los anteriores también son horribles, pero yo esto no lo entendí. Luca Rocco Magnotta, nacido como Eric Clinton Kirk Newman, pero también conocido como Vladimir Romanov y Vladimir Radulov, nació en Canadá en el año 82 y es un asesino condenado por matar y descuartizar a Lin Jun, así como la grabación de dicho acto y su posterior subida a internet. Todo esto seguido del envío por correo de los miembros mutilados de su víctima a las oficinas de los partidos políticos canadienses. Esta es su bio, pero a esto hay que decir que lo que precedía a este asesinato de esta persona es el asesinato también retransmitido en directo y subido a plataformas de gatos. Sí. Entonces, a ver... tanto el primero como este empezaron por asesinar a animales. Muchos asesinos empiezan así, asesinando animales. Claro, esta es como la gran muestra, como has dicho tú, ¿no? De que al final la vida avanza, todo se moderniza para bien y para mal, ¿no? Entonces, claro, antes pues Jeffrey Dahmer asesinaba en su casa, encerrado, pero Luca Magnotta asesinaba también en su casa, pero haciendo streaming. Que era un gamer, pero claro, una cosa fuera de serie. Sí, era un influencer. Una maricona peligrosa. Una mariquita inquieta. Era de verdad, es que me da mucho asco. Este señor grababa esos vídeos de matando animales, matando gatos, y los subía, creo que era a Facebook. La cosa es que es una fantasía este caso, porque también se vio la policía americana, que es una maravilla. Que hay una cosa que a mí me encanta mucho en esta vida, que es estos grupos de personas en los que yo, si tuviera algo más de tiempo libre, estaría metido, que no tienen como tampoco mucha vida y entonces se dedican a intentar resolver asesinatos y misterios, o que ya han sucedido, o de la internet, sí. Cosas así turbias. Entonces... cuando la gente empezó a ver los vídeos de este señor matando a los gatitos, al señor no se le veía para nada, no penséis que enseñaba la cara ni nada, a lo mejor se veía un detalle de la habitación. Yo he visto esos vídeos. Una mano. Ya lo sabes. Un no sé qué. Bueno, ahora contaremos ese melón porque eso es otra fantasía. La cosa es que, bueno, la gente se empezaron a hacer grupos en Facebook, empezaron a investigar, cuadraron su posición, empezaron a ver que si de repente por la ventana se veía tal edificio. La gasolinera. Bueno, la gasolinera. Bueno, la gente hizo una investigación extrema. Desde su casa aburrida. Y la gente llevó esto a la policía. Pero surgían dos problemas. Uno, que la policía, la policía, pues la policía, entonces no se iban a mover mucho, sobre todo teniendo en cuenta que lo que este señor estaba matando eran gatos.
Luego sucedió que también se sumó que creo que cuando, si no me equivoco, cuando ya le localizaron que estaba en Canadá y tal, pues claro, como la gente esta que investigaba, los investigadores intrépidos eran estadounidenses, pues les dijeron, mira, es que no podemos hacer nada porque está en Canadá, encima es que son gatos, tal. Pero la gente le decía a la policía, a ver, este tío es muy turbio, estos vídeos son de gatos, cosa que a la gente le parecía ya horrible, pero es que la gente tenía como la espinita, que esto es muy fuerte, de que no se iba a quedar ahí. Claro. De que no iban a ser gatos y ya. Porque además era como que ellos veían que esto iba a más, a más, a más. Y que además cuando él vio como que había grupos de gente que sí, que le estaban, pues sí, un poco incriminando, ¿no? Y dejándole comentarios y tal, como que él iba a más. Y pues lo retaba y pues pasó lo que pasó, que es que quedó con este chico, con Lin Jun, y se lo cargó. Y se lo cargó en directo. Le vendó los ojos en la cama para hacer como una especie de vídeo sexual. Creo que le tenía medio dopado. ¿Una OnlyFanera ahora también? Un OnlyFans de ahora de esto que se lleva ahora. Y se lo cargó. Y esto viéndolo gente en directo. Y luego, como he dicho hace nada, pues le desmembró y envió sus miembros a partidos políticos de Canadá. Esto es la adrenalina. Mira, esto lo hemos hablado muchas veces en el podcast que hablamos de la adicción un poco a las sustancias en el sexo. Era un poco lo mismo. Esto cada vez va increciendo y la adrenalina que te da matar un gato se va quedando en nada. Y al final pues vas matando un animal más grande, hasta que efectivamente al final acabas como el Rosario de la Aurora, la historia está aterradora, por supuesto. Pero es que también lo empatizas por ahí. Al final era una persona que era que lo que quería era atención. Si era un narcisista. Era un narcisista y quiere atención y reta a las personas. Y yo he visto los vídeos y lo que hacía era cogía a los animales, los metía en bolsas de plástico de estos de la aspiradora, ponía la máquina esta al vacío y los absorbía, les quitaba el aire y los dejaba ahí a los pobres gatos que estuviesen ahí bailando el bimbo, y lo grababa y lo subía. Y claro, vio que la gente se le echaba encima tal y cual y dijo, hostia, pues aquí tengo yo lo que yo quiero, que es la atención de la gente, el sentirme una estrella. ¿Cuál fue el culmen del asesinato? Que precisamente a la persona a la que asesinó no lo asesinó de una manera normal, recreó la película de Instinto Básico. Mató a la persona con un picayelos, tal cual Sharon Stone asesina precisamente a su marido, y esto lo grabó recreando la escena del picayelo y, en definitiva, queriendo suplantar a un icono, porque si algo tienen también un poco los gays es que, pues evidentemente la iconografía que no falte, ¿no? En este caso, pues era una fagota onlyfanera de armas tomar. Era, vamos, como tú decías, al final, una vez más, una ISU muy grande, ¿no? El intentar ser alguien, el intentar ser conocido, el quererse mucho, el ser un puro narcisista. Es bastante curioso que, como has dicho al principio del podcast, este es el que nos faltaba. Este no está muerto, sigue vivo, está detenido, cumple condena en Quebec, en Canadá. ¿Cuándo le sueltan? ¿O es de por vida esto ya? No lo sé, de hecho he visto que, por lo que he visto, se ha casado y todo estando ahí en la cárcel con un tal Anthony Jolin. Dios no mío. Lo sé. Hay una cosa que también hay que hacérselo mirar, que es la de que te atraigan los asesinos en serie, que hay muchas personas que se casan dentro de cumpliendo condena, ya no solamente hombres homosexuales, sino también mujeres, que los asesinos han ido a verle y han tenido vis a vis con asesinos que no los conocen de nada, y lo único que les atrae es precisamente que hayan matado a alguien. Pero señoras, vamos a ver, el otro día estaba viendo un capítulo en Cuarto Milenio que hablaba de todo esto, decía, es que esto no está catalogado como enfermedad. Claro que no, cariño, pero si hay muchas cosas en la vida que no son enfermedades. Pero cariño, cuidado con estas fantasías que tenemos, cuidado con estas filias que tenemos, que si que te peguen una paliza y tal, pues oye, igual un día está bien, pero desde luego mantenerlo en el tiempo, hija, ve al psicólogo. Yo un poco. No sé, eso te iba a decir, yo no soy quien, yo no sé si será enfermedad psiquiátrica, pero vamos, una terapia sí. La cosa es que decía lo del narcisismo porque es bastante curioso
que no sé si te acuerdas, porque cuando, claro, obviamente se delató, quiero decir, el asesinato lo retransmitió en vivo, con lo cual ya desde ese momento la Interpol le estaba buscando. Pero no se le veía la cara ni nada, lo que pasa es que lo pillaron entrando, con las cámaras de seguridad del ascensor, no sé qué. Sí, bueno, y ya le tenían medio localizado por toda la gente que había hecho toda esta investigación y tal. No sé si te acuerdas, pero bueno, fue detenido en Berlín en el año 2012, el 4 de julio, y fue detenido en un cibercafé porque estaba buscando noticias sobre sí mismo. Claro, cariño. Pues si es que, a ver, ¿qué isus son? Si es que al final, sota caballo y rey, sota caballo y rey, que es un poco al final todas se tocan un poco lo mismo. Claro, cada persona a su nivel. Evidentemente, cuando una persona está sana y cuerda, las cosas tienen un límite, pero claro, cuando uno no está bien de la cabeza, pues las cosas no tienen techo y encima cada vez vas cruzando más y más y más líneas, como es el caso de estos 3 individuos que se salen de toda lógica, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que, bueno, luego dentro del pack de, por así decirlo, no estar bien de la cabeza, hay como muchas cosas, ¿no?, que te pueden suceder. A lo mejor tú tienes una esquizofrenia, a lo mejor tu asesinato puede estar justificado, quiero decir, puede ser fruto de un delirio y tal, pero bueno, el narcisismo puro y duro. De hecho, este hombre pasó, estoy leyendo aquí, 30 días en un psiquiátrico y aún así nada, se fue declarado de 5 cargos que ya era y así. De hecho él lo negaba y todo, decía que, bueno, empezó como a fantasear, dio como no sé cuántas declaraciones, en una de ellas dijo que es que había unos agentes especiales fuera de la casa que lo obligaron a hacerlo y tal. Vamos, que era una tension whore. Es que no, muy claro, grande. luego empezó con la historia de la conspiración, ¿no? La historia de la conspiración, que si se la habían encargado, que si eran... Que esto es un melón también, que yo también creo en ello, de organizaciones de alto poder que utilizan a cabezas de turco y tal. O sea, estas cosas yo me las creo también, ¿eh? Que era un poco lo que se ató a que la gente interpretase, ¿no? Que era el cabeza de turco de una organización superior y que le hicieron hacer ese asesinato y grabarlo para... Bueno, yo creo, o sea, no creo que es que sea que eso no pase, claro que creo que En esas este cosas caso pasan, no. pero en este caso estaba leyendo aquí por... Vamos, no lo sé, que tampoco pongo la mano en el fuego porque no sea, pero quiero decir que... A ver, este chico, en plan, lo que quería es mucha atención. Estaba buscando que, fíjate, le detuvieron en el año 2012. Su primer vídeo fue en el año 2010. Subió a un vídeo que justamente el vídeo se llamaba Un chico, 2 gatitos. Sí. Y ahí asesinaba y torturaba a 2 gatos. Después de eso subió uno en el que ahogaba a un gato en una bañera. Luego en el que él iba vestido de Santa Claus y llevaba también un gatito. Siempre eran gatos, además, como cachorros. Y cogía con el gato y le empezó a dar con el... O sea, lo tenía dentro de la bolsa, ¿no? No, este lo que hizo fue comprar una pitón. ¡Ah! Es verdad. Y sí, y la pitón se comió el gato. Sí. Bueno, es muy fuerte, la verdad. Lo que pasa es que fíjate cómo es la vida, ¿no? Porque cuando todo esto pasaba, pues muchas organizaciones de derechos de animales le buscaban, pero... Y bueno, y fue identificado, llegó a ser identificado por el grupo de Facebook, pero no se movió absolutamente nada. Y luego actor porno era y todo, ¿no? Sí, bueno, luego resulta que tenía también ahí un pasado como en teoría era modelo, bueno... No sé. Una joyita, vaya. Sí, una joyita, la verdad. Bueno, cariños, pues toda esta gente es la que nos acompaña en esta tierra. No pensemos que estas cosas son como anecdóticas. Ya vuelvo a repetir, poned en Google asesino citas, caníbal citas, el asesino de Grindr, el asesino... O sea, en este último año han habido 2 detenidos por personas que han quedado por aplicaciones. En medio año han habido mínimo 2, ya te digo, o sea, pero hay muchos más, ¿no?, que han quedado y que los han asesinado. Y voy un poco más allá. Hay personas que no hace falta que te maten. Hay personas que lo que les gustan es maltratar, ¿no? Y tienen estas herramientas para humillar, porque generalmente cuando una persona está precisamente atada a este tipo de aplicaciones de contactos, es personas que lo que les pasa es que generalmente pues se sienten solas, por eso recurren a conocer a gente o están en momentos quizá vulnerables y buscan validación y aceptación. Entonces es el sitio perfecto para que una persona a la cual le gusta humillar y aprovecharse de personas vulnerables
se aproveche de ellas. Entonces, eso lo saben personas, y no te estoy hablando de que esté planificado, te estoy hablando de que estas personas muchas veces no se dan ni cuenta que con lo que disfrutan es haciendo de sufrir a la persona. Y a lo mejor, pues eso, hacerle refuerzo intermitente o hacerle luego ghosting. Y digo, hay personas que son conscientes, porque hay personas que son psicópatas y son conscientes de ello, pero hay personas que son psicópatas y no son conscientes de ello, o sea, no se dan cuenta que tienen un problema y que lo que están haciendo y lo que les da satisfacción es haciendo sentir mal a la persona que tienen enfrente. Y algo más aterrador todavía es que hay un estudio que dicen que a lo largo de nuestra vida tenemos contacto estrecho con alrededor de 60 psicópatas y que tienen, bueno, pues eso, pues acceden a tu vida de una manera u otra, así que... Los psicópatas es algo que siempre se ha visto como, ¿no? Un psicópata, ¿no? Es como, va a salir con una máscara y un cuchillo y me va a matar, y no. Los psicópatas, que eso es algo que además hemos hablado en este podcast en episodios como el del el abuso laboral, hay muchos altos cargos en muchos sitios que son meros psicópatas. Al final, un psicópata es simplemente una persona que tiene cero empatía y cero lado humano con los demás, con lo cual si analizáis veréis que hay mucho psicópata a vuestro alrededor. Y no te das ni cuenta, o sea, es una persona muy desconfiada, y es una persona muy desconfiada porque he dado con personas que efectivamente cuando eres una persona desconfiada es porque hay unas heridas de antigüedad y hay algo que me precede, por eso uno es desconfiado. O sea, esto no viene porque sí, viene porque hay un desencadenante, y puedo decirte que efectivamente, a pesar de que estés atento, de las red flags que están muy de moda, red flags y no sé qué, no cariño, no te das cuenta, y cuando te das cuenta estás metido hasta el cuello y ya es demasiado tarde. Por eso hay que tener mucho cuidado a quién dejamos entrar en nuestra vida y darles un tiempo de margen para conocer a las personas y que entren en nuestra vida, ¿no? De una manera un poco, pues eso, ir conociéndote, que además es lo bonito, yo creo, de cualquier relación, al menos en mi gusto, ¿no? Ese punto del erotismo, de repente, a mí las cosas fáciles nunca me han gustado, entonces me gusta, no voy a decir los retos, porque hija, también las cosas no va a estar uno pico y para toda la puñetera vida, pero un ten con ten, digámoslo así. Es que las cosas no son ni blanco ni negro, como hemos podido ver en este episodio, tiene que haber un poco un ten con ten. Hay que andarse con ojo, pero bueno, también quiero decir que no es tan fácil, que si no, pues también parecería, ¿no?, que todas las víctimas, los pobres han sido unas lerdas. Inútiles, ¿no? Claro. Y no es así, pero hay que andarse con ojo. Había que andarse con ojo en los 80, los 90, y es verdad que, como acaba de decir Darko y hemos dicho antes también, pues bueno, ahora hay más medios, más vías, y a lo mejor hay una forma más estrecha y más rápida de contactar, y hay que tener mucho cuidado por la salud física y mental de uno mismo. Y también te digo, tampoco hace falta ir por la vida con miedo, pero hombre... Bueno, pero a ver, hay un término negro, o sea... ¡El criminal del negro! Tengo mucha dislexia, disculpad. Hay un término medio entre el ver todo justo negro o todo blanco, es decir, no se trata de desconfiar de todo el mundo, pero también hay personas que se creen que la vida es Disneylandia, y no. En esta Disneylandia del amor. Y también quería cantar la de Superfagota Transuniversal. Madre mía. Bueno, pues una vez hecho mi toque, vamos a dar paso al señor Víctor Serrano, que nos va a traer las noticias más intrépidas de la semana. ¿Qué me estás contando? Bueno, pues como siempre decimos, una semana más estamos aquí en ¿Qué me estás contando?, la sección de Víctor Serrano, que nos trae siempre las noticias de rabiosa actualidad. ¡Hola, cielo! Otra semana más aquí y de rodillas. A ver si me subís el sueldo, hombre. El sueldo sí. Lo De que hay momento, que subir. aunque te suba el sueldo, vas a Por lo seguir menos. estando de Hay que rodillas. subirte a esta altura. Ya lo digo, por lo menos que me dé por unas rodilleras o algo. Ah, vale. Ay, vamos a por la primera noticia. Detenida una mujer por obligar al hijo de su pareja a mantener relaciones sexuales con su mascota. ¿Pero qué? ¿Qué? Mira, El niño de 13 años se negaba a colaborar en las tareas del hogar y esto era el castigo. Dios ¿Pero mío. esto en qué país? ¿En España? Ah, no, en Colombia, perdona. Esto ha sido en Colombia. No, a ver, España me encajaba, la verdad. Madre mía, ¿cómo está el mundo? Estoy muy shock. O sea, me acaba de... No sé qué me ha hecho el cerebro. Es O sea, que- la madre le castigó. No. El padre. No, tampoco, no os enteráis. Ah, La mujer, o sea, un señor tiene un hijo, pues la pareja de este señor, La la madrastra. madrastra, Hija, la madrastra, como siempre. claro,
La madrastra cogió al nene y le castigó. La gente suele castigarla sin play. Pero Pues ya le castigó a follarse a la mascota. Al ¿Y qué perro. mascota era? Al perro. Exacto, no sé qué mascota era. Menos mal que no era una pitón o algo así. Bueno, menos mal, en cualquier caso sería igual de asqueroso. Pero una pitón da como mucho miedo, ¿no? Luego que de dónde viene la COVID. Pero vamos a ver. Ay, Dios mío. Esto es horrible. Y la señora está en la cárcel, Sí, claro. claro, está detenida. Pues esto... Pues jódete, tía, una cárcel en Colombia. ¿Cuántos Ay, años tenía el niño? 13 años. 13 años. Pues Vaya- ya ahora vaya en traumita. Colombia la señora. Esa sí que la van a dejar fina. Luego que si hay Andrew Kunana, que si hay no sé qué, si no sé cuánto. ¿Tú te crees estas señoras? Pues sí, es que Ryan Murphy, hijo, no hace falta que hagas asesinos americanos. Mira, esta es la señora esta colombiana. ¿Ves? Esta es peor que vamos. Aparece un muerto en los baños de la Universidad de Santiago. Un chico de 32 años. Bueno, a ver, esto puede ser una noticia, pero cada día aparece. Pero mira, me ha hecho gracia porque el chico ha aparecido en el baño del campus Vida. Entonces, Pero y pobre, ¿qué le había pasado? pues no se sabe, está la policía investigándolo. Hombre, que aparezca muerto alguien todos los días tampoco... Bueno, todos los días Hombre, muere sí. alguien. Pero en los baños así de una manera misteriosa... O sea, no se sabe, ¿no? No era un No se asesinato, sabe. no tenía un puñal clavado ni No nada. se sabe. Han descartado drogas. En el pero no campus se sabe. Vida... Pero en el en campus Pues Vida. igual le dio un infarto y ya el está. campus Vida encontró la muerte. La vida universitaria es muy dura. En plan, a mí me dio un ataquito de ansiedad. En el baño Igual, estaría cagando. A lo claro, mejor apretó tanto. Yo ha habido veces que casi me desmayo. casi te das la vuelta. Casi me doy la vuelta. Sí, menos mal Bueno, que tengo un esfínter. La noticia simplemente era por el campus Vida. Pues Me ha hecho pobrecito, gracia. que en gloria esté. Pues sí. En Málaga, dispara a su casero en la cara con un bolígrafo pistola. ¿Y eso? ¿Eso dónde se compra? No, se lo fabricó él mismo. ¿Con qué? ¿Con un Se bolivic? ve que el casero le dijo, lo mandó a bañarse al río, se cabreó y le disparó. Pero ¿y por qué lo mandó? ¿Porque no pagaba o algo? Exacto, mirad, aquí tengo la imagen del bolígrafo, si queréis ver. Hostia. Madre pero mía, pero de ¿cómo está la fabricación gente? casera. La gente tiene un talento, de verdad. Ya, y yo que intentaba arreglar antes la batidora y en vez de Y arreglarla casi- ha ido peor. Exacto. No lo digas que te va a coger el seguro, te va a escuchar el podcast. Cuidado, a ver si voy a convertir la... Si sois de la- Mafre, no escuches este podcast. A ver si voy a convertir la batidora en un Kalashnikov. Cuidado. Y la última noticia, la cual puede hacer que todos nos volvamos asesinos, es que la OCU detecta la mayor subida de los precios en los alimentos desde los últimos 34 años. ¿Y tiene que venir la OCU a decir esto? Aquí, tal cual. Aquí sí que entendemos ya todos los asesinos. Aquí no hay que cargarse para que esto... Mira, yo voy a decir una cosa, porque además, porque esto es el podcast del terror. Cuidado que es Virgo. Hemos recuerdo. Cuidado, no, es que lo digo. Hemos decidido inaugurar el mes de octubre con estos podcasts del terror, Halloween, pitititi. Yo, en realidad, este podcast que quería hacer hoy era hablar de que soy anarquista. Lo he decidido esta semana, me han timado de mi banco, me han timado el Ayuntamiento de Madrid con unas ayudas, con lo cual yo entiendo ni OCU, ni OCA, ni tiro porque me toca. Mira, perdonadme que os diga. Yo creo que esto merece una sección de mandar al pedrete a alguien, porque si no, Dani no Pues se va a sí. quedar a gusto. No, es que yo no quiero un alpedrete, yo quiero un programa entero que voy a sacar aquí los colores a todo el mundo. Es que es muy fuerte, porque fijaos, hace un par de programas atrás era yo la republicana, la anarquista. Es que, hombre, tampoco se puede eso. Ahora ya viene la señora que ya quiere instalar la Tercera República. No, a la ver, es semanita que que ha tenido. yo soy una señora trabajadora, pago mis impuestos, pago mis cosas, que ha subido la luz. Venga, qué pena, habrá que trabajar un poco más, habrá que apretarse de aquí. Ahora, una cosa es una subida y otra cosa es que te roben, así te quiten hasta el último chelín. ¿Y cómo te crees que funciona Si todo? pasa eso, hay que rebelarse, hay que salir a las calles y quemar el ayuntamiento y poner la cabeza del alcalde de asta de la bandera. Porque esto no se puede aguantar. No tenemos el control de absolutamente nada en la vida. Bueno, pues yo me revelo, me quiero levantar, quiero una subida de sueldo porque quiero mis rodilleras ya. Adiós, hasta la Luis. semana que viene. Venga, Muchas gracias. hala. Una semana más. Chao. Bueno, pues yo ya estoy más tranquilo. Sí, hemos mandado a hacer pizza a Víctor y vamos a cenar pizza esta noche. Ya, eso me lleva a mi que zona de confort y ya... Se ha ido con unos humos que si no le subimos el exponiéndonos públicamente. Mira, como yo si... no puedo más. Es que me oprime la vida, me oprimen en mi casa, las instituciones públicas. Yo, como se ponga así,
Está la sección de qué me estás contando pendiente de un hilo. Mira, te digo una cosa. Nosotras nos hemos convertido ya en Encarna Sánchez. Así que... Hombre, es que él no sabe cuántos chiquitos hay aquí haciendo cola para poder tener un espacio. Vamos a decir, temblad, pedazo de sinvergüenzas. Pues sí, la verdad es que yo estaría encantado con revelarme con absolutamente todo el sistema, porque aquí pienso que es todo una patraña, todo es una mentira, y aquí lo único que funciona es el dinero, como bien te he dicho esta semana, y si tienes dinero, entonces sí. Pero si no lo tienes, aquí el que maneja el cotarro es la gente que tiene dinero en base a robar precisamente a la gente que tiene menos dinero. ¿Cómo son las cosas, verdad? La vida es muy injusta, pero bueno, menos mal que tenemos este podcast, que es lo único que me saca a mí de mi rutina y mis obligaciones como ciudadano de este mundo hostil, y por eso mismo queremos agradeceros a todos los que nos escucháis semana a semana. Ay, mis amores. Y pediros, pues bueno, que como siempre decimos, si os gusta, compartidlo. Si no os gusta, pues si queréis y sois unas personas civilizadas, nos podéis dar feedback. Por favor, no nos amenacéis de muerte ni nos canceléis, que eso está muy a la moda, pero es bastante tóxico y peligroso. Y sobre todo, seguirnos en nuestras redes sociales. La semana pasada dijimos que íbamos a hacer TikTok. Hemos intentado hacer la coreografía de slow-mo, pero yo no soy... A mí no me da la pierna. Entonces, el TikTok por ahora... Es que cuando tenemos tiempo, si es que estamos explotadas por la sociedad. Sí, y además nos autoexplotamos. Cualquier cosa que veáis que este podcast tiene una carencia no es culpa nuestra, es culpa de la sociedad capitalista consumista que nos oprime. Con lo cual, mucho amor, eso es lo que queremos. Y si queréis demostrarnos que es mentira y que sí que las cosas pueden cambiar y que el pueblo pues puede hacer que cambien las cosas, ya sabéis, cariño, los Bizum de 3.000 euros, que no nos falte, ahora mismo venga sonando mi móvil, y hacernos millonarias para que notemos que efectivamente la sociedad y que este mundo que estamos en el que estamos en él, pues no es tan patraña y no es tan como lo que aparenta ser, desgraciadamente. La verdad que una vez llegas a los 30 años te das cuenta de muchas cosas, ¿verdad? Yo no quiero estar mayor. Eso es una de las cosas que me he dado cuenta ahora. Creo que tengo un poco síndrome de Peter Pan, un poco Michael Jackson, Anita Obregón, y no quiero. Es que el problema no es tener responsabilidades. El problema es darte cuenta del papel que tienes en esta sociedad y ver que es como luchar contra un muro. Mira, cariño, la depresión de los 30 es esa. Sinceramente, que nos pensamos que vamos a ser Madonna y llega un momento en la vida en el que te das cuenta que todo es una auténtica y la salida de la depresión de los 30 está precisamente también, la solución la hemos dado en este podcast, que es aceptar que la vida también es el diablo y hay maldad en él y hay heces y tienes que abrazar esas heces y ser consciente de ellas para aceptarlas y continuar tu vida nadando entre heces, entre mojones. Pensaba que ibas a decir que la solución era el suicidio colectivo. No. Que, por cierto, hablando de suicidio colectivo, yo creo que estoy también a un chin de fundar mi propia secta. Y hablando de sectas, yo creo que ya podríamos ir preparándonos y la próxima semana, que está esto muy en línea del terror, aunque... Madre mía, el Virgo de los cojones. Te digo yo a ti que esto acaba como Rosario de la Aurora. Y le tengo aquí enfrente yo, por favor. No, pero creo que podríamos hablar de sectas, que también es un tema bastante terrorífico, porque ahí es donde se ve la mente humana, el poder que tiene de malversar y manipular a los demás. Es un tema que me gusta mucho. De repente un Charles Manson, unas Flos Mariae. ¿Cómo llamarías a tu secta? Pues no lo sé. Me gusta mucho el nombre que tenemos de grupo con nuestras amigas de Las Iluminadas, porque me parece muy icónico. Las Iluminadas. Yo lo llamaría, pues no sé, de repente... El suicidio colectivo yo sería haciéndonos unas manuelas. A todos con todos. Y se acabó, hija. Es lo único que podemos disfrutar, ¿no? Darnos placer y dándonos... En eso, fíjate... En eso nadie no nos puede quitarlo, ¿no? Porque al final uno puede ser completamente miserable, puede ser un auténtico mojón, pero puedes creerte a ti mismo y puedes no te olvides hacerte una manuela. Sí, pero también Si no te la hacen. hay constructos sociales y hay culturas y hay religiones que también buscan precisamente manipular al ser humano, por ejemplo, los placeres. A través del sexo.
No, a través del sexo no, justamente vetando el sexo, vetando otras cosas. Sí, también. Es a la orden del día, es el top 10, por ejemplo. Bueno, hay que abordar esos temas y pensar un poco más en ellos, porque hablamos muy a la ligera, y igual es cierto, lo que acabo de decir no tiene ningún tipo de Aquí sentido. se van diciendo cosas. Sí, se van diciendo cosas que no pueden ser, o sí, representativas de nosotros. No. A ver, o sea, lo que has dicho es verdad, pero es verdad que siempre que, o sea, por ejemplo, en el momento en el que vivimos nosotros, pero es verdad que hay sociedades, si tú estás metido en un cristianismo extremo, no creo que ni siquiera el darte placer a ti mismo sea una vía de escape. Ay, Dios mío. Tendrás que tener 50 hijos para poder hacerlo. Qué desolador. Vámonos ya con este statement final diciéndonos que la vida es una mierda y encima mañana es lunes, con lo cual vamos a aceptar todo eso, vamos a abrazarlo y mucho ánimo para poder aguantar toda esta semana que se viene por delante y toda una vida, si Dios quiere. Bueno, si Dios, que tampoco es que yo sea muy creyente, pero eso, en lo que sí creo es en el afecto y en el cariño, y yo cada semana estoy más deseoso de daros cariño y daros placer, si así lo deseáis. Así que una semana más, un besazo a todos y todas y todes mis seguidores. Ya estaba tardando la marrana esta. Es que la semana pasada me quedé sin mí. Aunque esta semana te diré que me han dicho que se han hecho una manuela viendo mi vídeo de Pop News, hablando de la Beyoncé. Madre mía, la gente cómo está. Estoy a un palmo ya de hacerme un OnlyFans, porque hija, ya, para lo que me queda en el convento, me cago dentro. Pues yo te diré, lo siento mucho, que esa persona, si es que nos está oyendo, que venga aquí al Lerele y que nos cuente un poco. Nos está oyendo, pero nunca revelo la identidad de las personas. No, yo no quiero que reveles tú nada. Yo quiero que esa persona se ofrezca. Es un poco vale. Inicios de Jeffrey Dahmer. Es que a ver, si viene aquí, a lo mejor lo que quiere es hacernos una manuela. Bueno, yo un candelabro italiano de a estos. 1 metro de distancia del micrófono, a la distancia. Nosotros tenemos aquí una máquina de disparar mierda y le pegamos un boli de estos. Un bolivic, bolipistola de heces. De heces y meado de gato, que el meado de gato huele fatal y ya se ve ahí, ¿no? Bueno, cariños, que nos enrollamos como las persianas, que os amamos, os queremos dar placer, por supuesto, así que bien recibidos seáis a nuestras redes sociales, si así lo consideráis oportuno. Un besazo y nos vemos. Bueno, nos escuchamos la semana que viene. Ciao, arrivederci. Prendra per cul. Ciao Italia.